Saludos, queridos patitos. Esta es una ocasión especial, teniendo en cuenta que 1982 es el año de mi natalicio. Y tenemos aquí, con ocasión de E.T., una película de Steven Spielberg de 1982, a alguien que tiene especial predilección por ella, como es Federico Alma, doctor en comunicación audiovisual, autor literario de un libro de Steven Spielberg, mm, Padres ausentes, niños perdidos, pero seguramente, como tú mismo te conocerás mejor de lo que te podamos conocer los demás, ¿quién es Federico? Pues nada, pues un chico normal que se enamoró del cine viendo ET y que bueno, pues que tanto le gustó el tema que se ha acabado pues dedicando a esto a través de distintos estudios, distintas cosas, distintos trabajos y bueno, pues ahí disfrutando de lo que hacemos, o sea, pues oye, mira, ya que hay que vivir de algo, que sea de algo que nos guste, ¿no? Así que creo que eso lo explica ya bien. Steven Spielberg, ya desde esos trabajos que no han salido públicamente, antes de Duel, ya tenía esta predilección por mirar hacia arriba, mirar hacia el espacio y hacerse preguntas. Sí, él dice que el interés le viene de cuando era pequeño, que su padre le despertó una noche y le llevó a ver una lluvia de estrellas, ¿no? Y que desde entonces pues le interesa todo lo que tiene que ver con el espacio, con la posibilidad de vida extraterrestre y bueno, de hecho pues ya había hecho un cortometraje, ¿vale? Titulado Firelight y había hecho por supuesto la película Encuentros en la tercera fase. Así que bueno, y más recientemente pues hemos tenido el caso del Día de la Revelación. Y bueno, pues ET probablemente, aparte de demostrar eso, ese interés por el tema, también es una película muy personal porque refleja su propia infancia, el trauma por la separación de sus padres y siempre dijo, antes de hacer los Fableman, que yo me imagino que ahora él seguramente definirá como su película más personal porque es una autobiografía al fin y al cabo, ¿no? Pero siempre dijo antes de esa película que ET era su película más personal. Sí, ET tiene una construcción en varias capas, en una historia que aparentemente pareciera sencilla, pero que una de esas capas precisamente es la de el padre ausente, la familia reunida en la cocina, en varios momentos, pero pareciera, según algún comentarista, por ejemplo Luis Alfonso Gámez, que es periodista del Correo, ha dicho alguna vez que la historia respecto a ET iba a ser bastante más oscura, bastante más truculenta, respecto de una familia rodeada por extraterrestres no precisamente buenos sino malos, pero que esto cambió respecto del duro y exigente rodaje de Raiders of the Lost Ark en 1981. Sí, bueno, en realidad no es la misma película a la que se refiere él. Todo esto viene porque Columbia quería que Spielberg hiciera una secuela de Encuentros en la tercera fase. Entonces, bueno, él, por supuesto, no quería seguir con la historia de esos personajes, pero les dijo, bueno, pero podemos hacer otra película sobre extraterrestres, ¿no? Y entonces se le encargó un guión a John Sayles que se basó en una supuesta historia real, ¿no? Según atestiguó una familia, pues que vivían en una granja y habían sido acosados por extraterrestres, según ellos, ¿no? Y en efecto era una película casi de terror. Y bueno, pues Spielberg dijo que sí, que empezara a escribir el guión John Sayles, incluso hubo trabajos de preproducción, se crearon algunas criaturas por parte de Rick Baker, al que le sentó muy mal la cancelación de este proyecto, por cierto, pero en efecto, rodando En busca del arca perdida, pues le dieron el guión de John Sayles y no le gustó porque le pareció demasiado terrorífico, creía que un poco traicionaba su idea primigenia de que si existen los extraterrestres tendrían que ser bondadosos, ¿no?
Y bueno, pues, pero ahí hay un germen para ET, que es la última página del guión, en el que uno de los extraterrestres, ¿no? Porque los extraterrestres al final de la historia salen huyendo en el ovni, y al final de la película, la última imagen, que se veía que había quedado uno en la Tierra. Y entonces, cuando Spielberg leyó esa última escena, dijo, esta es la película que quiero hacer. Es decir, esa idea de un extraterrestre perdido en la Tierra, ¿no? Al que le dejan atrás. Eso lo mezcla con otra historia que no tenía nada que ver, que él estaba desarrollando, que era una historia sobre un niño cuyos padres se han divorciado, que se iba a llamar After School, y básicamente era eso, ¿no? La historia de este niño y cómo le afecta el divorcio de sus padres. Y en algún momento ahí, en el rodaje de Encuentros en la tercera fase, digamos que mezcló las dos historias y pensó que podía juntar las dos ideas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si ese niño de After School pues se encontrara con ese extraterrestre abandonado, ¿no? Y se convirtió en una sola cosa. Sí, a veces en alguna que otra película han llegado más de un río a conjuntarse en el guión definitivo. Y bueno, pues también resulta interesante aquello de si non è vero e ben trovato, a la hora del simbolismo que puede adquirir en la historia de After School, la historia de ET, a la hora de esos significantes que colisionan con ese dedo del final de yo siempre estaré aquí, en el ámbito para algunos práctico, abriendo la posibilidad de una segunda parte, pero igual alguno que ha entendido de manera distinta, entendiendo de que es un ámbito simbólico y por tanto haría inviable cualquier segunda parte. Sí, de hecho, para Spielberg siempre fue simbólico, porque de hecho la película, que él no esperaba que fuera a recaudar mucho, porque la veía muy personal, muy pequeña. De hecho, no tenía un gran presupuesto, tenía 10 millones de dólares de presupuesto. Pues él no esperaba que fuera un éxito, y a pesar de que se convirtió en la película más taquillera de la historia hasta ese momento, él siempre rechazó, por supuesto, las insistencias del estudio de hacer una segunda parte. Así que ese estaré aquí mismo, pues lo dice ET tocando la frente de Elliot, y a lo que se está refiriendo, por supuesto, es a que vivirá en su mente. ET no deja de ser también un poco el símbolo de la infancia, ¿no? Él dice que él de pequeño soñaba también con tener esa especie de amigo especial, una especie de amigo imaginario. Entonces, sus películas están llenas, ¿no? de estos personajes también adultos que conservan la mirada infantil, ¿no? Entonces, es un poco lo que él mismo lo dice, ¿no? Dice, si no conservara mi pasaporte de niño, pues no tendría acceso a la imaginación de la misma manera, ¿no? Para mi trabajo, para hacer cine, ¿no? Entonces, yo creo que se refiere un poco a eso, en realidad. Resulta interesante esa apertura con esa raza un poco de jardineros, casi pareciera, como que están recogiendo algunos elementos para estudiar, o tal vez si vamos al señor Trumbo y al espacio en el 72 con Silent Runnings acerca de la idea que pudiera estar en el periodo geopolítico diciendo esta civilización en los 80 va a terminar un poquito mal, con las cosas que estáis haciendo, así que mejor ir cogiendo elementos para, por si acaso ya no se puede venir por aquí, pues hacemos un poquito de jardinería para tenerlo, como ocurre en la nave de Silent Running, aquella de Bruce Dern, pues lo tenemos allí, bueno, como una especie de museo. Bueno, esto es una cuestión que cada cual puede interpretarlo, yo lo digo así, pero ciertamente entramos con ese bosque en el que están ahí y se les escapa a uno, porque justamente es cuando entran los amigos de Peter Coyote, de Case, a la hora de, bueno, interrumpirles. Sí, hay una dinámica muy clara en esa escena de distinguir entre los extraterrestres, ¿no? que son muy orgánicos, ¿no? El propio Spielberg decía que consideraba la raza de T prácticamente como casi vegetales, ¿no?
Y bueno, pues les vemos en efecto no solo recolectando elementos naturales, sino vemos cómo los animales del entorno se acercan a ellos sin ningún miedo, es decir, están un poco en una armonía, ¿no?, con todos los elementos naturales. La nave es redonda, no tiene angulaciones, no resulta agresiva, ¿no?, resulta acogedora, resulta maternal, casi podríamos decir. Y en cambio, pues los Kiss y sus hombres llegan en un todoterreno que se le ve pisando la vegetación, salpicando agua de un charco. Hay un plano detalle del tubo de escape echando gas. Están representados de un modo muy negativo, ¿no?, con al trasluz, no les vemos las caras, con linternas, entonces, bueno, eh, hay claramente una dinámica de contraste, ¿no?, entre los dos elementos. Sí, de contraste, pero también de vehículo integrador, porque en principio, como veremos luego, supongo que habría algún tipo de conexión entre Case, Peter Coyote y el personaje de Richard Dreyfuss en Encuentros en la tercera fase. En cierta manera sí, porque bueno, hay un momento hacia el final de la película cuando Kiss, cuando por fin pues encuentran a ET y encuentran a Elliot, y Elliot le dice, él vino a mí, y le dice Kiss, le dice, él también vino a mí, estoy esperando esto desde que tenía 10 años, es decir, se deja caer, no se desarrolla mucho esa trama, pero se deja caer que Peter Coyote podría haber sido otro niño contactado, como lo es Elliot, ¿no? La familia no puede ser más, entre comillas, normal en cuanto a disfuncionalidad en un espacio periurbano en California, de estos que se pudieran ver a finales de los años 70, comienzos de los 80, en un montón de películas, en donde construían este tipo de urbanizaciones sin ningún tipo de servicio, porque todo era con coche, pero daba esa posibilidad todavía de estar en contacto con ese espacio natural a la salida del porche trasero, como sucede en esas casas, pero con esa situación en la que el padre parece que se ha ido con la secretaria y que está en México. La madre tiene estas dificultades, supongo que también el hecho de poder llegar a fin de mes, el cuadrar las cuentas, lidiar con la administración, y son 3 hijos. No sé si eh, teniendo en cuenta de que es California, teniendo en cuenta que por ahí pasa también Pasadena, podríamos hablar de la teoría del hijo mediano que aparece a través de Sheldon Cooper en Big Bang Theory, pero es cierto que Elliot es el hijo mediano. Tiene un hijo mayor que parece como que se ve influido a la hora de asumir un papel, rol que no le corresponde, como sería el padre de familia o el hombre del hogar, y la niña, que sería Drew Barrymore, que sería la que pues, pudiera tener la posibilidad de mantener ese ambiente infantil durante más tiempo. Sí, realmente vemos que el hermano mayor es un adolescente, está ya a un paso de abandonar la infancia, sus amigos se ríen de Elliot, y la hermana pequeña, claro, pues es demasiado pequeña para Elliot, y pues están en dos mundos totalmente distintos. Eso enfatiza la soledad de Elliot. Es decir, aunque Elliot, pues obviamente vive en su hogar con su madre y sus hermanos, pero es un niño que está muy solo, ¿no? Y lo vemos también en el colegio, ¿no? Que no vemos que tenga relaciones fluidas con otros niños. Entonces, bueno, está pensado para retratar eso, lo que es un niño solitario. Y solitario de entorno, porque hacen tareas, por ejemplo, es bien interesante lo de jugar a rol, pero supongo que el jugar a rol en una casa, supongo que por rotación, simboliza que tampoco hay mucho incentivo de ocio en el entorno inmediato, que tienen que pasar su ocio de esa manera, como pueden. Sí, como tú has dicho, ¿no? Que allí en esos barrios suburbanos de California,
no es como vivir en Nueva York, ¿no? Que tienes pues todo tipo de cines recreativos, centros comerciales, ¿no? Aquí son, pues eso, centros suburbanos con viviendas, ¿no? Y tienes que ir en coche a cualquier lado. Entonces, esto lo vemos en otras películas de esta época, ¿no? Como en esos barrios suburbanos, pues los niños se tienen que distraer en las propias casas, ¿no? Y vemos como realmente Elliot no está jugando al rol, está intentando que le dejen jugar, ¿no? Al principio lo que vemos es que está jugando el hermano con los amigos y que le está pidiendo que le dejen, ¿no? O sea que es muy significativo, claro. Sí, porque no es lo suficiente adulto como para que le dejen jugar al rol porque igual no lo va a entender o piensan que va a jugar mal o que va a ser disruptivo a la hora de la forma que lleva el máster a la hora de los personajes. Ese es el momento en el que piden una pizza. Viene con un coche, lo cual resulta ciertamente curioso porque igual lo normal pudiera haber sido que fuera en moto, pero esa aparición en el caseto de los aperos, por decirlo de alguna manera, detrás del jardín, en donde aparece ET en esa situación acerca de que está, no está, le creen, no le creen, la luz siempre perenne. A mí me sorprende que la luz de la caseta siempre está encendida, como si la energía ahí fuera gratis. Sí, bueno, es que es una luz, yo diría, sobrenatural, es decir, esas escenas yo creo que no son puramente realistas, sino que se está intentando crear una atmósfera. También hay un humo, ¿no? Una neblina que, que tampoco parece que corresponda a ese lugar, ¿no? A ese entorno. Así que yo creo que ahí hay un expreso deseo de crear esa sensación, que es algo que se le da muy bien a Spielberg, ¿no? De en entornos cotidianos crear la presencia de lo extraordinario. Y además, como él juega durante toda la primera parte de la película a no enseñar a ET directamente, porque incluso en la primera escena lo vemos pues en silueta o le vemos en la mano recogiendo algo, pero no vemos directamente la figura bien iluminada. Y aquí igual, ¿no? Aquí tiene que indicarte que está ahí, que ahí hay algo especial sin enseñártelo, ¿no? Y lo hace muy bien, ¿no? A través de la iluminación, de la neblina, del fuera de campo, ¿no? Cómo juega con la pelota, ¿no? Como la pelota sale del cobertizo este, ¿no? O sea que ya ahí pues vemos la maestría de Spielberg para crear atmósferas visuales. Supongo que ayuda el hecho de que vemos luego en otro momento que en la parte de delante es la parte de la rotonda del final, como serpentea habitualmente este tipo de urbanizaciones, pero hay un momento final en el que hay una rotonda y ahí se establecen las últimas casas. Y parece que esta es de esas últimas casas, razón por la cual en esa caseta cuando se ve la casa a un lado y la caseta a otro, se ve un espacio como si fuera casi de crop circles, con el maíz a un lado, como si fuera una zona, a un lado la civilización y a otro lado el ámbito más ruralizante. Supongo que bueno, resulta pintoresco porque esto lo podría recordar en otra película que en teoría está rodada en California por parte de, bueno, pues un director que en teoría pasó su infancia allí, pero que la rodó en Florida, como es Eduardo Manos Tijeras, que también tenemos esta situación en un ámbito periurbano, pero el ámbito de lo extraordinario también, bueno, capó de sueños a la hora de señalar que esto puede suceder, pero en un ámbito más rural. No sé si este simbolismo puede tener alguna virtud. Sí, 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 por supuesto. Luego también no solo, por ejemplo, con la iluminación, la neblina, sino incluso ese cielo que vemos que es tan poético, ¿no? Con esa luna, era un fondo pintado, lo cual
no añade realismo intencionadamente, sino que lo que hace es pintar una escena todavía más de una realidad, podríamos decir, estilizada, ¿no? Más que un realismo puro. Sí, al final la interactuación pareciera que va por momentos. Primero es solamente con Elliot y luego va ampliándose el círculo. Curiosamente, primero con su hermano mayor y luego será con su hermana menor cuando igual cierta lógica habría dicho que primero por ingenuidad y no sé si se puede utilizar la palabra credulidad habría tenido que ser a la inversa. Sí, bueno, ahí hay una anécdota divertida porque, claro, Drew Barrymore tenía 5 años, es decir, es ya una edad en la que empiezas a lo mejor a tener conocimiento de las cosas, pero todavía la mentalidad mágica está muy presente. Y Spielberg dice que sí, que ya le decía que sabía que E.T., que era un muñeco, ¿no? Que era un animatronic, ¿no? Que lo movía, ¿no? Pero él dice que se daba cuenta de que ella hablaba con el muñeco entre tomas, ¿no? Cuando había algún descanso el rodaje o tal, se ponía a hablar con el muñeco, ¿no? Y entonces él pidió a los que manejaban la figura que estuvieran pendientes y que si ella se ponía a hablar con el muñeco, que de alguna manera el muñeco por lo menos que pestañeara, que se moviera, es decir, que tuviera algún tipo de respuesta, ¿no? Así que es curioso. Y de hecho, bueno, la escena en la que te muere y Gertie, ¿no? Llora, eso es totalmente cierto. O sea, no es una interpretación. Está en el making of, ¿no? De la película, se ve a Spielberg dirigiendo la cámara porque fue inteligente al rodar en orden cronológico, porque de esa manera todo el desarrollo de los personajes infantiles los actores lo vivían en tiempo real. Es decir, no tenían que rodar la muerte de T y luego otra cosa de antes, sino que llegaron a ese momento de forma natural, ¿no? Y Spielberg les decía, pues le dijo a la niña, pues se está muriendo, tal, no sé qué, es decir, un poco cruel a lo mejor incluso, y si veis el making of parece incluso un poco cruel, ¿no? Entonces como que está sacando ahí sentimientos reales, ¿no? Y la propia Drew Barrymore en las entrevistas que hizo años después dice que es totalmente real, que se sentía destrozada, que sentía que estaba perdiendo a su amigo, es decir, que es muy curioso, ¿no? Decía Víctor Erice que su plano favorito de toda su carrera es en El espíritu de la colmena, cuando el personaje de Ana Torrent está en el cine viendo Frankenstein y el monstruo se acerca a la niña, ¿no? De las que está jugando con las flores, y dice que ese gesto que tiene la niña como de repente anticipación de qué va a pasar aquí, que se ve en la película, que eso es totalmente natural, ¿no? Que no fue una interpretación, que él puso la película, le puso la cámara a la niña delante de la cara y captó ese momento natural, ¿no? De su reacción natural ante lo que estaba pasando en la película, ¿no? Y bueno, pues hay algo de eso hay en ET, ¿no? Como en esa muerte del personaje. Sí, tiene su interés porque son reacciones naturales y eso a veces es difícil de captar, pero estoy recordando una película del 74 como es Sheldon Green, Cuando el destino nos alcance, ese final con Edward G. Robinson en ese bueno, pues lugar de descanso en el que nadie sabía, salvo Charlton Heston, que en realidad no estaba interpretando, porque en la vida real, Edward G. Robinson le quedaban dos telediarios. Por eso la interpretación de Charlton Heston se funde con la persona de Charlton Heston, lo cual indica que le puede pasar a alguien joven, pero también en la adultez puede llegar a ver este tipo de sensibilidades. Sin duda. Cierto es que la madre la vemos relativamente poco porque tiene necesidad de trabajar. No sé si llegamos a saber dónde.
aunque tampoco me importa demasiado. Eh, el Elliot, que entonces que aparenta tener fiebre, luego acabará yendo un momento al colegio, vemos la escena de las ranas, que es prototípico en esta cultura anglosajona, lo de las ranas, la disección, vivisección, estas cosas que en principio en Europa ni sabemos ni esperamos nada de esto, pero esa interrelación que, bueno, estaría en la situación de que ET en algún momento pudiera conceptualmente vestir el papel de hombre de la casa. Hay algunos autores que lo interpretan así, incluso eh, hay autoras feministas que critican la película porque dicen que es pues, una casa que se ha quedado sin la figura paterna y que te viene como a sustituirla y que entonces es como decir que es necesaria una figura paterna. Es verdad que incluso dicen claro, que se pone una bata, se bebe una cerveza, ¿no? Pero bueno, yo creo que no van por ahí los tiros, yo creo que no van por ahí los tiros, es decir, ET aparece para cubrir las necesidades emocionales de Elliot, pero no en el sentido de sustituir a su padre, sino en el sentido de tener una conexión con alguien, ¿no? Es decir, una amistad, al fin y al cabo. Y creo que de hecho la historia acaba con la familia, el mismo núcleo familiar que veíamos al principio, solo que esta vez Elliot pues ha tenido una evolución, ¿no? Y está ahora mucho más seguro de sí mismo, lo vemos, ¿no? En la escena en la que se despide de T, ¿no? Como mira hacia la nave, ¿no? Y simplemente es eso, ha restañado las heridas emocionales que había en esa casa, pero no sustituye al padre. Yo no lo interpreto así, aunque como digo, hay autores que lo han visto así. Probablemente el segmento de interacción con una película que más dura es en relación a El hombre tranquilo de John Ford, en el que cogen precisamente ese momento en Blanca Mañana, donde el personaje de John Wayne coge de Marion O'Hara y acaba besándole, que se ve en paralelo con tal vez esa situación de que Elliot tenía una fijación por una chica y tal vez no se había atrevido, aunque resulta un poco una composición porque es más bajito que ella, hay un chico que se tira al suelo y que sirve como escalón, es una composición un poco poética. Sí, es una escena muy divertida. A ver, Steven Spielberg es muy cinéfilo y uno de sus grandes referentes es John Ford. Ya hemos visto en Los Fabelman la anécdota que tuvo con John Ford, que él había contado ya en entrevistas, ¿no? Y aquí le hace un homenaje, ¿no? Con esta escena del hombre tranquilo. Y bueno, pues sí que es verdad que dice que fue uno de los momentos más difíciles para rodar porque Elliot, o sea, el actor que hace de Elliot, Henry Thomas, pues estaba realmente muy avergonzado, no quería tener que besar a la niña, ¿no? Es entendible, claro, es la edad esa todavía de los 10 años en los que pues todavía no has tenido el despertar, ¿no? de la pubertad y todavía lo de las niñas es como un mundo misterioso ahí, ¿no? Al lado del tuyo y es entendible, ¿no? Pero bueno, fue muy difícil, le tuvo que convencer y como curiosidad también, la niña de la escena, pues luego continuó su carrera como actriz y acabó en Los Vigilantes de la Playa, ¿no? Es una de las del grupo principal, ¿no? Pero bueno, es un bonito homenaje a John Ford, ¿no? Y para mostrar de un modo también muy gráfico la conexión mental entre E.T. y Elliot, ¿no? Porque es a la vez que Elliot está viendo la película en la tele, ¿no? Como, como Elliot actúa así. Sí, en la casa, ciertamente, Elliot
y su hermano, el personaje de Drew Barrymore, comparten el armario, que se ve que uno puede entrar tanto desde la habitación de Elliot como desde la habitación de ella. En principio, en un momento dado, ella trata de apropiarse de ti, como si fuera también parte de una fiesta del té, vistiéndolo con sombrerito y con vestidos. Sí, lo utiliza como un juguete casi, pero bueno, es la que le enseña a hablar también, ¿no? Sí. Eh, es interesante lo del armario porque es otra de es como un sitio mágico muchas veces en las películas de Spielberg. Ahí tenemos también, por ejemplo, Poltergeist, que la escribió Spielberg, oficialmente la dirigió Top Hooper, pero bueno, hay bastantes testimonios que dicen que Spielberg dirigió buena parte de la película. Y ahí tenemos el armario como portal a otra dimensión, ¿no? Y aquí es el sitio donde está ET, donde reside la magia, ¿no? Y bueno, en los Fableman hay también una escena que resulta mágica dentro del armario, cuando le proyecta a su madre la película que él ha captado de ella interactuando con su amante, ¿no? Y que se la proyecta dentro del armario, ¿no? O sea que es consistente, ¿no?, en la filmografía de Spielberg. Y bueno, luego la escena así de té vestido de señora, que bueno, pues resulta, es un poco lo que tiene la película, que tiene niveles de interpretación para adultos, pero que es también divertida, es también una película que resulta una gran entrada para niños al cine, ¿no? Es decir, como digo, yo la vi con 6 años y en aquel momento obviamente todo lo simbología, pues todo eso me pasó por encima de la cabeza, pero es una película que me enamoró, ¿no? Hay una anécdota de un autor americano también que dice que la época en la que se estrenó la película pues recibió como de intercambio a un niño, no sé si pakistaní, de un país, ¿no?, de habla no inglesa, y que sin saber, el día que llegó, sin saber qué podían hacer, pues se lo llevó al cine a ver ET. Y que estaba él preocupado, pensando, bueno, no sabe inglés, así que no se va a enterar de nada, pero que cuando terminó la película y encendieron las luces, vio que tenía la cara llena de lágrimas. Es decir, la película es tan poderosa emocionalmente que no hace falta ni entender los diálogos para emocionarte, ¿no?, y para entender qué pasa en la película. No solo emocionalmente potente, sino que narrativamente, visualmente es una narrativa muy poderosa, que se impone directamente sin necesidad prácticamente de diálogos. Sí, y además en todas las vertientes. La vertiente del propio ET, como alguien perdido, o la vertiente de la familia, tal vez la que hubiera necesitado más desarrollo sería la cuestión de las personas que con Case se están persiguiendo, pero claro, si desarrollas esa parte, eh, sucedería como mm, transformarla en una película geopolítica, con políticos, con militares, con científicos, y eso, eh, yendo 2 años atrás, hay una película del año 80, como es Gente Corriente, la primera de Robert Redford, que tiene una virtud, que es que no puedes distinguir qué año es. Si no te dicen que es en el entorno de Chicago, tampoco puedes saber de dónde es. No sabes qué cosas están sucediendo. No ves ningún periódico, no ves ningún telediario, no ves nada. Solamente ves la historia. Está concentrada en lo que pasa a esa familia. Lo cual hace que no distraiga al personal. Y si hubiera metido Spielberg cuestiones de índole explicativa respecto al contexto, probablemente habría eliminado esa atemporalidad, esa posibilidad de que gente que incluso no sepa el idioma pueda empatizarla desde fondos culturales distintos y la hubiera llevado a un fenómeno más terrenal, más documental casi. Sí, además él ya había hecho eso en Encuentros en la tercera fase, ¿no? En Encuentros en la tercera fase tenemos la perspectiva del hombre corriente, de la familia corriente. Al final, ese entorno familiar de Richard Dreyfuss pues es similar
al de ET, ¿no? Y incluso, fíjate que Richard Dreyfuss se va con los extraterrestres, así que deja una familia que es como la que le queda a Elliot, ¿no? Pero por otro lado tienes la perspectiva de los científicos, del gobierno, pues un poco en la visión completa del asunto, ¿no? de los ovnis. Y aquí se quería centrar precisamente por lo que te decía de que la película parte de dos proyectos distintos y uno de ellos era centrarse en la historia de un niño, ¿no? que está viviendo el divorcio de sus padres. O sea que al final el elemento extraterrestre entra en esa historia, pero él quería centrarse. Y de hecho, el título de la película, hasta bien entrado el rodaje, era A Boy's Life, la vida de un chico. Más adelante, pues ya por cuestiones comerciales, el estudio pensó que era mejor hacer referencia al extraterrestre, ¿no? que es algo más comercial, pero esto demuestra, ¿no? que el título fuera ese demuestra la importancia para Spielberg de lo que era la perspectiva de los niños, la perspectiva de Elliot. De hecho, es que todos los personajes adultos de la película oculta el rostro de alguna manera, ¿no? Bien con el encuadre, bien con la iluminación, ¿no? Iluminándolos al trasluz, de modo que no se les vea el rostro. El único personaje adulto que vemos claramente es a la madre, porque está en el entorno de Elliot, ¿no? Está en la familia, pero fíjate, el profesor, el policía que viene cuando Elliot se ha escapado, no se ve ningún adulto. Solo cuando ET muere, que los cirujanos empiezan a quitar las máscaras y los de la NASA, estos que van con los cascos, ¿no? Se los empiezan a quitar, entonces sí que empezamos a ver rostros adultos, ¿no? Pero hay un juego totalmente intencionado a partir de eso, claro, es contar la historia desde el punto de vista de los niños, y de hecho la cámara está siempre muy baja, está siempre a la altura de los ojos de los niños. Es literalmente la perspectiva del mundo infantil. Sí, y es cierto que luego ha tenido repercusión, por ejemplo, lo de ET teléfono a mi casa, incluso entre los humoristas españoles, pero que ciertamente cuando le enseña la chica, la niña, a hablar y le enseña teléfono, y bueno, cierto es que no sé hasta qué punto es importante o no, sé que luego lo mencionará John McClane en Die Hard, o Bucky Rogers como personaje de cómic, cuando le dice, ¿cree que usted es un John Wayne de la vida? No, a mí me gusta Bucky Rogers con su chupa y todo aquello. Bueno, supongo que es un producto cultural estadounidense, pero lo que tiene su significación es el hecho de que ET tiene la idea de, ¿y si construimos algo para que sirva de teléfono, para que sepan que estoy aquí, que igual pudieran haberle perdido en cualquier otro sistema o en otro planeta, para decirle, justamente es aquí, así que podéis tratar de venir a buscarme? Lo cual resulta curioso porque también podría ser como si Elliot se hubiera perdido en una ciudad de al lado y estaría llamando a su madre de ven a buscarme, porque el momento en el que están en la fiesta de Halloween, eh, cierto es que se ve un poco así como alegre, pero ese momento en el que va pasando delante de las casas con toda la gente tirando papel higiénico, todo esto, con poquito lo puedes acabar convirtiendo en una especie de secuencia documental de los Sweet Sweets o de la revolución aquella del 92 en Los Ángeles. Un poquito. Sí, de hecho, hay una escena que se cortó porque Spielberg pensó que le daba un tono incluso un poco terrorífico, ¿no? Que a la madre le tiraban huevos y tal, unos chavales con máscaras de Nixon, y entonces, bueno, esa escena que se puede ver en extras de los DVDs y los Blu-rays y por internet y todo, pues se rodó, pero se cortó por esta razón, ¿no? Sí que es verdad que es un poco
una noche de dejarse llevar, ¿no? Allí en Estados Unidos y también se quería reflejar un poco eso y esa escena pues a lo mejor se le fue un poquito de mano, ¿no? Y bueno, sí, lo que decías de Bucky Rogers, en efecto, es a través de un cómic de Bucky Rogers y de un anuncio que ve en la tele de una compañía telefónica, como él entiende que puede intentar conectar con su planeta, ¿no? Para que vengan a recogerlo. Es también, a ver, ET tiene mucho de cuento de hadas, ¿no? Y de hecho, pues durante la película hay muchas referencias a Peter Pan, otro de los grandes referentes de Spielberg, que llegó a adaptar en Hook, ¿no? Y es un momento un poco cuento de hadas todo lo que tiene que ver con cómo construye el comunicador, pues con una lata vacía, un juego, ¿no? electrónico infantil, un paraguas, una sierra, es decir, digamos que en una película de ciencia ficción un poco más terrenal, ¿no? Un poco encuentros en la tercera fase, pues te costaría creer eso, ¿no? Pero el ambiente de cuento de hadas, ¿no? El tono de cuento de hadas ayuda a que esa idea pues entre mejor. Sí, es distinto, por ejemplo, en algo que he visto recientemente, como es el problema de los tres cuerpos versión Netflix, que parece que ha tenido una temporada y luego van a venir más, pero que esa situación en China, por mucho que China en el 67 tampoco fuera una civilización súper avanzada, bueno, te lo crees un poquito más, que ese cacharro pudiera llegar hacia lo de los trisolarianos y el mensaje que hubiera, más que este combo, un poquito así, bueno, de andar por casa, pero que era lo que tenían allí, mm, y que luego también miran también en el garaje a ver qué podemos hacer con esto para resolver alguna de las situaciones, que contrasta ciertamente con esa situación de los tipos de la NASA que entran con sus escafandras como si estuvieran en la luna. Resulta curioso, la niña ha dicho, es el hombre de la luna. Y para ir a la luna, pues aquí están, con las escafandras, como si fuera esto el Apolo 11. Mm, Resulta también curioso el pequeño detalle de que en un momento dado esperan a que la madre salga, precisamente a buscarles en tema de Halloween, es decir, que la casa esté vacía, para poder entrar. Una película más de terror o más. Da igual, la mordaza la metes en el garaje y da igual. No, no, aquí hay algún tipo de respeto, por lo menos. Sí, además es un momento bastante terrorífico, ¿no? Como son esos encuadres, ¿no? Como digo, de no ver la cara, ¿no? Hay un plano, ¿no? De todos ellos andando a la vez, como si fuera un monstruo de varias cabezas, ¿no? Y luego dentro de la casa, las luces que pasan por encima de los juguetes de los niños, ¿no? De un modo bastante siniestro. Se juega a eso. Luego hay un poco un giro, ¿no? Cuando Keys, el personaje de Peter Coyote, pues le cuenta a Elliot eso, que no quiere hacer daño a ET, que lo que quieren es estudiarlo y que él pues vivió algo parecido, parece sugerir, ¿no? Y bueno, hay también algo interesante que tiene también que ver con lo del tono de cuento de hadas, ¿no? Cuando Elliot le dice a su hermana, no puedes contarlo porque los adultos no pueden verlo, solo los niños pueden verlo, ¿no? Que se lo dice como para convencerla, y hasta la propia niña pequeña dice, venga, sí, no me digas. Pero curiosamente Spielberg le da la razón a Elliot, porque hay varios momentos en los que ET pasa por las narices de la madre y es que ella no lo ve. Una es cuando sube un momento porque ha oído algo, sube al armario, abre el armario y mira y ET está entre los juguetes, se queda quieto como haciéndose pasar por un juguete y la madre pues lo ve y no lo ve, ¿no? Es decir, lo ve pero no se da cuenta. Y otra es cuando vuelve y él está borracho por la cocina andando alrededor de ella y ella está tan enfrascada en los asuntos del día a día adulto que no se da cuenta, ¿no? Entonces, la película juega eso, la película juega a cuento de hadas con un
por supuesto, un entorno suburbano real del Estados Unidos de los 80, pero dentro de unas coordenadas que funcionan dentro de la lógica de los cuentos de hadas hasta cierto punto. Hasta el punto de que evidentemente tiene que hacerle un momento, un product placement, en el que le cuenta cuál es la situación respecto a los juguetes que puedan estar de moda en ese año 82. Le enseña un Lando Calrissian, lo cual significa que dentro de la propia historia han visto el Imperio contraataca. eh, y hasta el punto de que luego está el momento encuentro, porque ven cuando salen con ese juego de que supuestamente es la niña, pero la niña ha salido por detrás y está esperando con la bicicleta, ve a Yoda. Es el momento también de vínculo que tienen Spielberg y Lucas, precisamente con esa idea del 77 acerca de la mía funcionará mejor o peor. Hacemos el intercambio. Yo te doy esto, tú das lo otro. Uno salió más beneficiado económicamente. La amistad sobrevivió. Eh, Luego, respecto de la segunda película de Indiana Jones, se dice eso de que era oscura porque ambos se estaban divorciando y a veces estas historias permean. Pero ciertamente resulta curioso esa conexión, ver pasar a Yoda y decir, no, este igual sabe, vamos a preguntarle, este igual sabe cómo llamar a Sí. casa. Es que y además John Williams se hace un autoguiño, ¿no? Porque suena el tema de Yoda, del Imperio contraataca, ¿no? Cuando aparece ese niño disfrazado. Y sí, claro, hay, se hace también Spielberg un guiño en la escena esa que decías en la que Elliot le enseña sus juguetes con el tiburón, ¿no? También le enseña un tiburón. Le enseña juguetes de Star Wars. Fíjate que Star Wars era de Fox y esta película es de Universal, pero claro, tenían que llegar a un trato porque Spielberg y Lucas son amigos y entonces esto siempre estaban pues haciéndose guiños, ¿no? También en Poltergeist el niño tiene toda la habitación con merchandising de Star Wars, o sea que esto... Y también cuenta Spielberg que cuando hizo el pase para los de Industrial Light and Magic, la empresa de George Lucas de efectos especiales, nadie le había dicho a Lucas que estaba el plano ese de Yoda, ¿no? Y que para él fue una sorpresa cuando lo vio, ¿no? O sea que fue un momento divertido entre al final dos amigos, ¿no? Son guiños entre dos colegas. Sí, luego se verá que la raza de T está en el Senado Galáctico. Exacto. Por tanto, se verificaría que en principio, si hubiera sido Yoda, tal vez le habría podido ayudar a llamar a su familia. Sí, pero bueno, digamos que ET está en el universo Star Wars, pero Star Wars no está en el universo ET, porque si hay un niño disfrazado de Yoda es porque existen las películas y por lo tanto no podríamos suponer que existe en la realidad, ¿no? O sea que esa es la gracia del asunto, ¿no? Que en el caso de Spielberg son guiños a lo que es la franquicia cinematográfica, ¿no? Y en el caso de Lucas es meterlos en la ficción de su propio universo, ¿no? A los integrantes de la raza de T. Supongo que respecto de esa situación, siendo un poco malucos, pero un poquito, un poquillo, pues digamos que se podría establecer la idea de que ET le dice cómo no tenía que haberse hecho la situación de la explicación de la fuerza a través de no haber hecho lo de los midiclorianos. A la hora de decirle cuando la flor mejora y cuando empeora, cuando la salva, cuando no la salva, cuando entran los científicos y tratan de metabolizarlo, es que tiene tantos, no sé qué, lo otro, más allá, da igual. Luego el niño acaba salvándole con el poder de la fe a ET. Exactamente, es que eh, hay situaciones en esta película que, como digo, que funcionan dentro del cuento de hadas, de pues
nadie te tiene que explicar que ET es capaz de hacer volar la bicicleta porque tiene unos componentes en su sangre que no, es magia, es la magia de Peter. De hecho, el famoso plano sobre la luna pues es un homenaje al plano de Peter Pan volando con los niños por delante de la luna de Londres, ¿no? En la película de Disney. Y sí, la resurrección de ET se avanza en el momento en el que la madre le está leyendo a Gertie el cuento de Peter Pan y en el momento en el que Campanilla aparentemente ha muerto, ¿no? Y Peter Pan le pide a los lectores que aplaudan, ¿no? Para que cada vez que un niño dice que no cree en las hadas, una hada cae muerta, pero si aplaudes y dices creo en las hadas, pues la resucitas, ¿no? Y es verdad que luego ha habido muchos críticos que decían que te resucita por el amor, ¿no? Y no es realmente el amor, es la fe, ¿no? Porque por el pasaje de Peter Pan que hemos dicho y porque lo último que le dice Elliot es creeré en ti todos los días de mi vida, ¿no? O sea que es eso, es la fe, claro. Sí, también le dice te quiero, pero esa fe es creer positivamente en lo que estás viendo. Y que cierto es, hay un primer vuelo y luego acaban volando los colegas también para salvar de ese momento con los coches, en donde ciertamente después de esa resurrección, teniendo en cuenta que le van a llevar en principio para congelarle, dicen, le van a trofear. Bueno, ahí la imaginación puede ser rica de a dónde le pueden llevar, cada cual puede especular si al Área 51, si ya hay tal vez pudiéramos conectarlo con el reverso tenebroso divertido que es Paul, la película en la que aparece Simon Pegg y todo esto, una especie de road movie conspiranoica bien bonita, pero que, bueno, pues toma la decisión de darle las órdenes a su hermano, que el hermano parece que ha conducido pero solamente marcha atrás para sacar el coche del garaje para dejarlo en posición para que la madre pueda ir más fácil en dirección hacia el trabajo o dejar a los niños en la escuela, pero que al final acaba conduciendo, llevándose no solamente a Elliot, a ET, y luego dicen que se van a encontrar en un punto donde estará con una bicicleta y ahí es donde irán en dirección hacia el punto de encuentro, donde en principio estará la nave. Sí, aparte este momento de los niños, ¿no? De los amigos de Michael, ¿no? Del hermano mayor, es también muy significativo, ¿no? Porque hemos hablado cómo Spielberg, hemos dicho que les oculta la cara de los adultos, tenemos ese momento en el que muere T, en el que se quitan las mascarillas y tal. Y aquí tenemos unos personajes que son curiosos porque, como hemos dicho, el hermano y los amigos están en la adolescencia, están en ese periodo en el que están empezando a ser adultos, pero todavía no son adultos, pero todavía tienen un pie en la infancia, ¿no? Entonces, en la escena esta en la que se abre la furgoneta y ven a ET por primera vez, los amigos de Elliot, vemos cómo Spielberg hace una panorámica por frente a la cara de cada uno de ellos y los tres tienen la cara cubierta y se la descubren al ver a ET, ¿no? Uno tiene un pasamontañas, otro tiene una especie como de fular que le cubre, es decir, otro una gorra, creo. Tienen la cara cubierta, ¿no? Y los tres se descubren al ver a ET. Es como que recuperan por un momento esa infancia que les permite poder volar, ¿no? Con ET, ¿no? Igual que Peter Pan. Sí, estaría algo que también le afectó a George Lucas en la revisión del 97. Yo pude ver la revisión del episodio 4 en un cine que curiosamente cerró aquí en Algorta, en Getxo, precisamente en ese año 97. Pude ver la revisión de Una Nueva Esperanza y también vi el estreno de Titanic en ese cine antes de que cerraran, pero que hizo George Lucas una revisión metiendo cosas. Y en el 20 aniversario, Steven Spielberg, por ejemplo, en esa persecución, cambió las escopetas por walkie-talkies. Sí, un grave error que él mismo reconoció y rectificó.
Es decir, que le metió mucho en la cabeza precisamente por los estrenos que fueron muy exitosos, esos reestrenos de las 3 películas de Star Wars con retoques digitales, fueron económicamente muy exitosos. Y entonces parece ser que Lucas le estuvo un poco comiendo la cabeza a Spielberg para que hiciera lo mismo con ET. Y en efecto, pues metió un par de escenas que había eliminado, retocó digitalmente los gestos a ET, que yo creo que es un grave error, porque curiosamente, aunque decía, bueno, ahora con la tecnología digital la gesticulación es más fluida, es más variada, pero pierde la vida que tenía el muñeco. O sea, el muñeco, pues a lo mejor no tenía toda esa variedad de matices, pero tenía mucha vida, ¿no? Y con los retoques digitales lo perdía, ¿no? Y luego, por supuesto, la más polémica, que fue la sustitución de armas por walkie-talkies, ¿no? Una especie de concesión a lo políticamente correcto que ya empezaba a abrirse paso por aquel entonces. Pero bueno, en aquel momento se reestrenó en cines con esa versión, salió en DVD, pero ya después Spielberg no la ha vuelto a editar y en entrevistas ha dicho que se equivocó y que la única película válida para él es la del 82, la versión del 82. La estrenada en cines. Y de hecho en Blu-ray, en 4K, en los reestrenos que ha habido, la única versión disponible ya es la original. Sí, es cierto que después, cuando se reúnen, porque antes ha habido una persecución solamente con Michael, es decir, el hermano mayor, que, bueno, antes de buscar en el claro qué es lo que Elliot le ha pedido, y encontrarle una especie de salida de fecales en un tubo, ahí estaba un poquito desmejorado y cuando llegan a casa luego aparecen toda esta, los científicos. Dicen que los que están alrededor en esa especie de... según, si contamos la versión esta de 2 horas estrenada en el año 2002, sería en torno a la hora 32 minutos aproximadamente, que es cuando están todos esos ya descubiertos. Parece que contrató médicos de verdad del entorno de California. Sí, así es. Quería que actuaran como actuarían si tuvieran un paciente que ha sido encontrado, pues eso, moribundo, qué es lo que harían, cuál sería la forma de actuar, y les pidió que actuaran exactamente igual que lo harían en una sala de urgencias. Resulta curioso porque luego Steven Spielberg sería productor de urgencias en la de George Clooney. Sí, quizá a raíz de esto pues le surgió el interés por el tema. Sí, tal vez con las conversaciones con estas personas se interesó con respecto de la historia que pudieran tener detrás. Bueno, Spielberg supongo que es de estas personas que anda siempre ojo a visor de, oh, esta puede ser una historia, puede ser bonita o Sí. interesante, o que pueda tener algo Y que que puede dar resolver. más para serie que para película porque te puede dar muchas situaciones diferentes, ¿no? Y por otro lado es interesante nuevamente cómo Spielberg y la co-guionista pues no se molestan en explicarte realmente qué le pasa a ET. Es decir, simplemente te dicen, pues hay un momento de la película que Michael dice, ya no tiene tan buen aspecto, es decir, bueno, le puede estar afectando la atmósfera de la Tierra, no sabemos, ¿no? Pero realmente lo que ocurre esa noche no lo sabemos. Elliot se queda dormido y cuando se despierta no ve a ET y lo encuentra Michael, ¿no? Y del mismo modo que no sabemos cómo ha llegado a esa situación, tampoco sabemos cómo resucita. Es decir, a un nivel simbólico tenemos todo el tema de la fe que hemos comentado, pero digamos en cuestión narrativa, pues nuevamente actuamos en las coordenadas del cuento de hadas en el que no necesitas una explicación científica, ¿no? No es ese tipo de película.
Sí, no necesitas que te digan todos los minutos, como si fuera minuto y resultado, de dónde ha estado ET, qué ha hecho, porque esa elipsis de un gran número de horas, donde no sabemos nada, pues tampoco parece que necesitemos saber qué ha sucedido para llegar a la conclusión de que la cosa no va bien, que ya lo ha pronosticado el propio Michael, supongo que infiriendo de que él, al ser un poquito más adulto, ve alguna cosa, o bueno, pues estaría esa situación en donde al final pues ocurre lo peor, acaba muriendo, resucitando y luego yendo a ese claro en donde la nave acabará llegando y acabará yéndose, pero en principio sería sorprendente, en cierto modo, porque Case en principio traicionaría a los suyos a la hora de volver a su ser de 10 años, en el que tiene una idea de lo que puede estar pasando y que evidentemente no se lo dice a ninguno de los colegas. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Paul, en el que hay una refriega al final de la película, pues aquí no, aquí simplemente está la madre, la familia, está Case, está la nave y la vía para la despedida y poco más. Sí, ahí de todos modos Kiss tampoco se ve que tenga capacidad de impedir ya, ¿no? Que T se vaya. Simplemente pues está allí asistiendo. Pero me parece significativo que Spielberg le permita estar allí. Es decir, es un personaje redimido, ¿no? Es un personaje que ha sido siniestro, ¿no? Que ha parecido malvado durante casi toda la película y luego tiene ese giro, ¿no? Y Spielberg le acaba permitiendo estar. Es uno de los adultos con mirada infantil del cine de Spielberg, ¿no? Como puede ser Richard Dreyfuss en Encuentros en la tercera fase, ¿no? Entonces es una especie de versión adulta de Elliot, podríamos decir. De hecho, hay un plano en el que Spielberg los relaciona directamente. Es el plano en el que Elliot está en la cama, recordemos que está también enfermo porque ET y él están unidos, ¿no? Y Kiss le está hablando con la escafandra puesta. Entonces es un primer plano de Peter Coyote, pero con el reflejo de Henry Thomas sobre su rostro. Entonces ahí está Spielberg uniendo a los dos personajes en la misma imagen, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Y para mí está reflejando eso, como y es el momento además en el que Kiss dice él vino a mí también, yo estoy esperando esto, es decir, está diciendo, son el mismo, realmente es como si fuera una versión adulta de Elliot. Sí, también podríamos vincularlo con otras películas de los 80 en algunos pequeños gestos, en una pequeña situación. Por ejemplo, ¿en qué otra película hay jóvenes con bicicletas? En los Goonies, por ejemplo. En donde es importante, como se ve en un plano muy concreto, se ve un reloj. ¿En qué película abre con un montón de relojes? Regreso al futuro. Por lo tanto, y creo que en algún momento también hay alguna visual respecto de Gremlins. No sé, es una impresión que, que me sobrevuela respecto de esta idea, en la que evidentemente no había un multiverso como tal, esto no es Marvel, pero siempre había alguna pincelada respecto de una Sí. cosa u otra. Luego, no, En en los 90 Gremlins, también hubo, por ejemplo, en la película esta de Independence Day, creo que al inicio en Nueva York se ve a un tipo vendiendo cosas y se ve a un monstruo así como si fuera el Godzilla, lo cual pues dices, bueno, pues guiños. sí, en Gremlins, que la mencionabas, que es de un par de años después, pues hay un par de guiños a ET. Hay un momento en el que un gremlin corta el cable del teléfono, ¿no? Y mientras lo hace dice teléfono a mi casa. Y hay otro momento en el almacén del final, ¿no? En el enfrentamiento entre el gremlin malo, ¿no? Stripe creo que era, y el protagonista, vemos que se esconde en una zona que son como peluches de té. O sea que sí que hay, tiene sus guiños, sí. La música, evidentemente, de John Williams es fundamental.
Ya lo fue en Tiburón, hasta el punto de que se identificaba cuando era fake o cuando era de verdad. Y aquí Williams pues, continúa una. Si lo vemos en términos futbolísticos, continúa su racha ganadora. Sí, para mí puede que sea la mejor banda sonora de John Williams, quizás. Y, y realmente es muy interesante cómo el tema más climático no es del final de la película, sino el momento en el que la bicicleta vuela, ¿no? Eh, y cómo ese tema lo va esbozando poco a poco durante la película, te da unas cuantas notas, te da unas cuantas, luego lo desarrolla un poquito, tal, pero no lo desarrolla del todo hasta que la bicicleta vuela, ¿no? Como decía Spielberg que era la música de John Williams lo que hacía volar la bicicleta, ¿no? Lo que te hace que te creas que la bicicleta vuela, ¿no? Y en cierta manera sí que es verdad que en una película que, como hemos dicho, tiene mucho de cuento de hadas y necesita esa suspensión de la incredulidad, esa banda sonora pues tiene una función muy importante. Una película que por supuesto fue un éxito de taquilla. Otra cosa fueron los premios. Se enfrentó con Gandhi de Richard Attenborough. Bueno, pues los Oscars supongo que en algún momento han tenido mayor predicamento, en un momento actual probablemente menos. Eh, a veces han premiado unas películas u otras. Prefirieron algo más realista con Gandhi que esta historia. Es que es verdad que ya solo que nominaran a los premios más importantes, mejor película, mejor director, todo esto, una película de género fantástico ya era un logro, ¿no? Ahora incluso son un poco más abiertos a eso. En aquella época era muy difícil, ¿no? Y ya solo la nominación era importante, pero podría haber ganado perfectamente y de hecho el propio Richard Attenborough, lo cual le honra, dijo que nada más ganar el premio, ¿no? Dijo que tendría que haber ganado ET, que la película de Spielberg era mucho más importante que la suya, que iba a ser mucho más recordada que la suya y que merecería haber ganado ET. Bueno, es cierto que luego, y lo comentaste en algún programa, hubo esa relación entre Attenborough y Spielberg hasta el punto de ponerle el papel de John Hammond, que es distinto del que le pone Michael Crichton en la novela, que es mucho más oscuro. Sí. La película es más abuelo paternal, como una persona positiva, como supongo que era el personaje, de la personalidad de Richard Attenborough. Sí, en cierta manera ese personaje también es un poco alter ego de Spielberg, porque no deja de ser alguien que busca el espectáculo, que busca hacer felices a los demás, que busca eh, eh, algo que impresione. Entonces, bueno, pues incluso vemos que en el parque hay merchandising de Parque Jurásico, con lo cual ahí hay un poquito de autorrepresentación, digamos, ¿no? Sí, es cierto que la película ET, de la que, bueno, tampoco es que sea una cifra redonda, pero son 45 años los que se cumplirán el año que viene, 2027. Es una película que todo el mundo creo que recuerda, por lo menos aquellos que aman el cine. Es una película que pues tiene muchas lecturas, porque hay como he escuchado recientemente de que, bueno, Stan Lee fue el que cambió en cierta forma de enfocar los cómics, que hasta ese momento eran hasta 12 y ya está, sea para Marvel, sea para la DC. Y él dijo, no, no, también de 15 para arriba, los que puedan estar en la universidad, puedan disfrutar de historias que puedan ser interesantes. Um, Aquí tendríamos esa idea respecto de, va, es una película para niños. Si tenemos la idea de que probablemente jamás le van a perdonar a Christopher Nolan haber hecho una película de superhéroes, a pesar de que coge a Batman y se lo lleva a su terreno, no es una película
únicamente de superhéroes, pues tal vez a este Spielberg que tenía éxitos tremendos, le pusieron en el lado del baldón, en el lado de usted está a deber a partir de ahora el que haga una película de niños, aunque en realidad no lo sea del todo. Es una película que, como te dije antes, funciona a distintos niveles, que es muy difícil. Es decir, hacer una película que pueda funcionar como película infantil, pero que al mismo tiempo tenga unos códigos adultos que los niños no perciben, pero no les estorban tampoco, y que los adultos sí perciben y pueden disfrutar de una cierta profundidad, ¿no? Siempre digo que los de Pixar son muy hábiles también a la hora de trabajar esto. Por ejemplo, en Los Increíbles tenemos este momento en el que él está trabajando de superhéroe fuera de su casa sin decírselo a su mujer, y llega un día de la calle y la mujer le encuentra un pelo de otro color que no es el suyo, ¿no? Pues de su jefa, ¿no? Y aunque no se menciona nunca en la película el tema de un posible adulterio, que es un concepto que a lo mejor los padres no estarían cómodos con que sus hijos lo oyeran, pero ese código de he encontrado un pelo, el adulto lo entiende perfectamente. Y al niño no le estorba, el niño sigue viendo la película, no le estorba, pero al adulto le hace más disfrutable la película, porque son códigos adultos que le dan más riqueza, más profundidad. Entonces yo creo que también el caso de T, en el sentido de lo que hemos dicho, de que tiene todos esos niveles de simbolismo, ¿no? y de historia personal, y al mismo tiempo funciona como un cuento de hadas que, bueno, pues a mí y a muchos de mi generación pues nos maravilló a muy corta edad. Y bueno, pues por ejemplo también se la puse a unos sobrinos que no habían visto nada más que dibujos hasta ahora, era la primera película de acción real que veían, y nuevamente les quedaron fascinados, ¿no? O sea que la película puedo atestiguar que conserva su poder aunque hayan pasado los años, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, es que las nuevas generaciones pues no soportan el ritmo del cine de hace 20 años o más. No es verdad. Si la película es buena, cualquiera... Otra cosa es que, claro, que sea ya un adolescente a lo mejor que se ha acostumbrado a los TikToks y a cosas así, ¿no? No lo sé. Pero si tú coges a un niño de corta edad y le pones esta película, lo más normal es que le encante. La explicaste en el libro, ¿no? Está incorporado dentro de la panoplia. Cierto es que diseccionaste unas películas sobre otras, sobre ese principio de padres ausentes, niños perdidos, porque no todas las películas ni tienen un componente fantástico, ni todas tienen este vector. Bueno, ¿cómo lo enfocaste en el ámbito del libro? Para que Sí, la gente pueda tener la iniciativa de, bueno, ahora ir a buscarlo, cogerlo, leerlo, que eso está bien, ¿no? sí. Bueno, el libro, el primer título es El cine fantástico de Spielberg, el subtítulo es Padres ausentes, niños perdidos, y yo el planteamiento, y lo explicaba un poco en la introducción, era basarme en películas de cine fantástico de Spielberg, entendido cine fantástico desde el punto de vista de la expresión visual. Porque, por ejemplo, yo decía, El diablo sobre ruedas técnicamente podría no considerarse fantástica, porque no dejan de ser elementos no sobrenaturales, no deja de ser pues, un camión persiguiendo a un coche. Pero Spielberg mismo explica que para él él lo rodó, lo trató como si fuera un camión embrujado, como si fuera un monstruo. Con Tiburón igual, Tiburón pues es un elemento de la naturaleza, un tiburón, pero está tratado en la película de modo que se convierte casi en un ente maligno, ¿no? En cambio, películas
que sí que tienen elementos fantásticos como las de Indiana Jones, no las introduje porque para mí es simplemente cine de aventuras con unos elementos sobrenaturales insertados de forma puntual al final de la historia y poco más, ¿no? Entonces, fue un poco el planteamiento que, como digo, fue un planteamiento personal que seguramente hay quien le pueda poner pegas y diga, pues tendrías que haber metido esta y no esta y tal. Lo admito, pero es un poco lo que yo me planteé. Y lo he hecho así porque yo creo que es el género en el que la expresión visual de Spielberg ha alcanzado su máximo apogeo, y me parece películas además en las que gracias a tener el soporte del género, él puede hablar de temas personales. Son todas películas en las que habla de cosas que son muy cercanas a su propia experiencia y que él mismo ha detallado en entrevistas. Entonces, luego él lo ha hecho ya de modo literal con los Fabelman, ¿vale? Ya ha hecho una película totalmente Autorreferencial. autobiográfica. Pero tú ves todas estas películas y tienen muchos elementos autobiográficos, y de hecho, bueno, pues él lo decía, que E.T. era su película más personal, ¿no? O sea que por eso me parecía interesante estudiarlas. Sí, luego... Y bueno, el título, digamos, Padres ausentes, niños perdidos, es porque estos temas de las familias disfuncionales, las separaciones familiares, la visión desde el punto de vista de los niños, ¿no? Pues siempre están presentes de un modo u otro en su cine, ¿no? Y bueno, en ETSB especialmente porque tenemos tanto a un padre ausente como a un niño perdido, ¿no? Niños perdidos también, por supuesto, como referencia a Peter Pan, ¿no? Al grupo ese de niños que viven en la isla de nunca jamás, ¿no? Los niños perdidos. Sí, en algunos casos sucede esto de que es parte de una narrativa autobiográfica de Spielberg. En España hubo un momento en el que la gente se volvió loca, por ejemplo, con un médico de familia, en el que el doctor Nacho, Emilio Aragón, era viudo. Luego hicieron una ristra enorme de series en las que todo el mundo tenía que tener su viudo en la serie para que tratara de funcionar. Esto de la búsqueda de la copia de aquello que puede tener una vicisitud de éxito. Supongo que por esa razón del éxito de ET, pues parece que en tiempos recientes has participado en una colección de Planeta de Agostini haciendo los textos. Sí, es una de estas colecciones que hacen ellos, en las que tú vas recibiendo piezas de algo para construir, ¿no? Un poco de modelismo, y en este caso pues era una figura de ET bastante alta, creo que eran, pues no sé, 70 centímetros, era menos de 1 metro, pero era bastante alta, tenía movimiento, luz, sonido, bueno, era bastante completa, ¿no? Y claro, con cada pieza pues va un fascículo. Los fascículos tenían distintas secciones. Entonces, hay algunas secciones que yo no escribí, como, pues, por ejemplo, donde te explican cómo se construye, o, por ejemplo, había una sección sobre Carlo Rambaldi, ¿no? El autor del muñeco de ET, ¿no? Pero bueno, a mí me encargaron una que era sobre la propia película, El mundo de ET, que se llamaba, y otra sobre Spielberg. Me pidieron que me centrara en los 80. El problema de esto es que eran 110 fascículos, con lo cual te puedes imaginar que escribir como una especie de libro de 110 capítulos sobre ET, cada uno con un tema distinto, es muy difícil encontrar 110 temas, ¿no?, a desarrollar. Pero bueno, le fuimos exprimiendo por todos lados. Hay algunos títulos de los fascículos que me los daban ya, pues esto, vas a escribir de esto. Hay otros que los propuse yo. Y bueno, pues la colección fue muy bien, me dijeron que se había vendido muy bien, así que también salió en Francia en vez de con textos escritos allí, pues tradujeron los míos y los de
los otros autores de las otras secciones. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita, porque además era trabajar con Amblin, la productora de Spielberg, que tenía que dar el visto bueno a todos los textos, que yo al principio, bueno, pues quieras que no, eres un poco escéptico, bueno, pues seguro que no los leen y simplemente está el sello de Amblin y ya está, pero no, sí que los leían, porque echaron para atrás un fascículo en el que hablaba de cómo Spielberg conoció a Kate Capshaw en el rodaje de Indiana Jones y el Templo Maldito, que realmente no era nada amarillista, no era cotilleo, ¿sí? Yo me basaba únicamente en declaraciones que ellos mismos han hecho, pues en los extras de los DVDs, en entrevistas, y lo hice más que nada porque me parecía muy divertido un comentario que tiene Spielberg en el documental sobre el Templo Maldito, en el que dice: Indiana Jones se lleva siempre a la chica, pero esta vez me la llevé yo, ¿no? Entonces, bueno, me pareció divertido y digo, bueno, pues se puede aquí contar esta historia, ¿no? Pero bueno, pidieron que no lo sacáramos, que no nos centráramos en su vida personal, sino que nos centráramos en su cine, y nada, pues escribió otro distinto y sin ningún problema. Pero fue interesante darnos cuenta de que, en efecto, en Amblin los leían, ¿no? Y bueno, pues en cierta manera es lo más cerca que he podido estar de Spielberg, ¿no? Sí, es algo interesante que no solamente tenga ese reconocimiento de luego los lectores a la hora de que lo disfruten, sino también de ese reconocimiento a través de aquellos que pudieron estar en parte al cargo de lo que supone la producción, a pesar del tiempo que ha pasado, pero seguramente alguno habrá todavía que esté por ahí, teniendo en cuenta de que hay un matrimonio, más allá de Kate Capshaw y Steven Spielberg, que sería Frank Marshall y Kathleen Kennedy, que Frank Marshall estaría aquí entre los títulos de crédito, y luego habría, durante los años 80 y posteriores, una tríada acerca de productores ejecutivos en determinadas películas, por aquí y por allá, que aparecerían, ¿no?, la tríada de Steven Spielberg, Kathleen Kennedy y Frank Marshall, y que hasta el punto de que en cierto momento pudieras pensar, si aparecen estos tres nombres, pues que la película es de calidad y tiene cierta garantía de éxito. Sí, de hecho son los socios fundadores de Amblin con Spielberg. Bien es cierto que hoy en día Kathleen Kennedy tiene muy mala fama porque sustituyó a George Lucas al frente de Lucasfilm cuando Disney compró la empresa, y pues digamos que hay muchas críticas al derrotero de la franquicia de Star Wars, ¿no? Bajo el mandato de Kathleen Kennedy, pero hay que ser justos y reconocerle que tiene una carrera impresionante como productora, ¿no? Y fue un elemento fundamental, un apoyo fundamental de Spielberg para poder sacar adelante la película, ¿no? Además, fue muy difícil para él porque casi que rodó prácticamente seguidas Poltergeist y E.T. y el apoyo de Kathleen Kennedy, la organización de la producción de Kathleen Kennedy fue fundamental. Y de hecho se estrenaron con muy poco tiempo de diferencia la una de la otra, ¿no? En el mismo verano se estrenaron las dos. Sí, supongo que puede tener interés de que puedas detallar un poco ese impacto perdurable que tuvo, no solamente en el público, sino también en otras producciones que se hicieron después del éxito de E.T. ¿Cómo influyó en todo lo que vino después? Bueno, E.T. Yo creo que abrió las puertas primero y convirtió a Spielberg en intocable, ¿no? Porque tuvo sus momentos, ¿no? Con el fracaso de 1941 y alguna anterior, algunas otras que había producido. Y digamos que después de E.T. ya sí que se convirtió en intocable y sí que pudo hacer prácticamente lo que le daba la gana, ¿no? Y luego, pues sí que es verdad que el cine de Hollywood, que pensaba
lo explica esto Spielberg también, por qué E.T. fue rechazada por Columbia, recordemos lo que hemos explicado antes, que todo parte de que Columbia quería hacer una secuela de Encuentros en la tercera fase. Y cuando Spielberg rechaza el guión de John Sayles, que se llamaba Night Skies, por cierto, y aprovecho para decir, la película de M. Night Shyamalan, Señales, se parece bastante a ese guión, se parece bastante. Bueno, pues eso, que Columbia quería esa secuela y cuando Spielberg les ofreció E.T. no quisieron hacerla, basándose en el hecho de que las películas infantiles no daban dinero. Esto viene de la idea de que esto en aquel momento era verdad, había muy pocas películas infantiles en los 70 y primeros 80 que triunfaran en taquilla. De hecho, Disney estaba a punto de desaparecer, estuvo de capa caída y en esa época estuvo en una grave crisis, no solo con películas de animación, sino con las películas de acción real que hacían para niños, ¿no? Entonces, el cine infantil, en general, se consideraba que no daba dinero, ¿no? Que la gente que iba al cine ahora eran los adolescentes, los adultos, y Spielberg cambia eso con E.T. y volvemos a ver, y yo creo que eso es lo que ha hecho que los niños que crecimos en los 80 tuviéramos una década por la que sentimos tanta nostalgia, porque fue una década muy buena para el cine infantil y creo que eso viene, por supuesto, del exitazo de E.T. Luego, por supuesto, también podemos hablar de los intentos de plagio, de aprovecharse del tono, del éxito. Por ejemplo, pues Mi amigo Mac, ¿no? Que salió en el 87, 88 por ahí. Pero bueno, es una película tan cutre que el propio Spielberg le preguntaron que si iba a demandar y dijo que les habría hecho un favor demandándoles, no solo porque habría llamado la atención sobre la película, ¿no? Y bueno, hay otros casos en otros países, incluso aquí en España hay un caso muy divertido porque se estrenó una parodia que se llama El Ete y el Oto de los hermanos Calatrava y lo gracioso es que se estrenó el mismo día que Ete en España. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues en aquella época las películas llegaban a España con algunos meses de diferencia. Ete se estrenó en verano en Estados Unidos, pero se estrenaba en España en Navidades. Entonces el director de esta película pues vio E.T. en Estados Unidos y en esos 6 meses le dio tiempo a volver a España, escribir el guión de la parodia según lo que recordaba, porque en aquel momento pues no tenía ni una copia en VHS, obviamente, porque la película no salió en VHS hasta el año 88, o sea que fíjate, de lo que él recordaba escribió una parodia, la rodó, la montó y la estrenó el mismo día que E.T. Así que es un caso curioso. La película es horrorosa, pero bueno, ahí está. Sí, casi recuerda ese momento en el que Pajares Esteso movieron un gran éxito internacional en la taquilla española. Pero sí, resulta interesante porque, curiosamente, en el año 87, Spielberg de los Oscars volvió a irse de vacío. Eso que era una película aparentemente seria, con raigambre cultural y todo esto, pero bueno, a veces estas cosas suceden. Sí, sobre todo yo creo que la más sonada, el más sonado batacazo en los Oscars fue El color púrpura, que es del 85, entonces la gala del 86, porque tenía 11 nominaciones y no le dieron ningún Oscar. Pido disculpas, me equivoqué por un año. Sí, no, pero, a lo mejor pensé que estabas a lo mejor pensando en El Imperio del Sol, que tampoco fue premiada. Y bueno, es un poco lo que tú decías antes, daba la sensación como si se le castigara a Spielberg por su éxito, ¿no? Sí, Como si hubo que esperar al no quiera... 93. Al 93 hubo que esperar. Entonces, hay un chiste que corría por Hollywood en los años 80 que decía las 3 S que te impiden ganar un Oscar, ¿no? Que eran Success, éxito, ¿no? Special Effects, efectos especiales, y Spielberg.
Pero bueno, se corrigió, como ya sabemos, en el año 93, ¿no? Con la lista de Schindler. Pero claro, digamos Y los de que Parque tuvo que... Jurásico también, porque se llevó para las dos. No, bueno, pero Oscars técnicos habían ganado películas suyas antes. Tiburón había ganado varios, ET ganó varios también, incluso el de mejor banda sonora. Digamos, el Oscar de mejor película y mejor director, es decir, los premios gordos eran a lo que se referían, ¿no? Y eso pues no los pudo ganar hasta el 93 con la lista de Schindler. Sí, lo cual, pues, eso indica que durante los años 80 fue un exitoso vendedor de sueños, pero reconocido como exitoso artista académicamente, pues hubo que esperar a la década siguiente para que ya por fin hubiera reconocimiento de aquellos que dan y quitan carnets a la hora de lo que es bueno o malo en el ámbito de lo académico. Pero bueno, cierto es que ET en cualquier caso siempre quedará ahí como una propuesta bien interesante que se puede ver atemporalmente. Ahora puedes volver a estrenarla y seguramente la mayor parte de la gente la vería tal vez con los mismos ojos que aquellos que la pudieron ver en décadas anteriores, que la pudieron ver en VHS o en el cine o luego cómo ha evolucionado todo esto en plataformas. Bueno, parece que la situación evoluciona, pero si hay una buena historia, cosa que parece que algunos en algún momento han dejado de entenderlo, que lo importante es tener un buen guión, tener una buena historia que transmitir y luego el envoltorio pues podrá ser más o menos bonito, pero si la historia tiene alma, como la relación entre Elliot y ET, pues bueno, en principio la cosa va a funcionar. Sí, fíjate además que esta especie de simbiosis entre Elliot y ET, ¿no? Está trabajada ya desde el mismo detalle de que ET son como, es la primera letra y la última del nombre de Elliot, ¿no? Es decir, hay como, entonces esta simbiosis que vemos, ¿no? En la que cuando ET está a punto de morir, Elliot está también al borde de la muerte, ¿no? Y vemos que hay un momento que dice, no, nos están separando las constantes vitales, ¿no? Y parece como que T, para no perjudicar a Elliot, pues se retira y aparentemente muere, ¿no? O sea que es una historia de amistad. Hay un director vasco que dijo, le escuché una vez, Moncho Armendáriz dijo que a él le gustaría ET si en vez de un extraterrestre fuera un niño inmigrante. Bueno, yo creo, con todos mis respetos, que es básicamente no entender que el cine no necesita no necesita representar una realidad de forma directa para poder incluirla, porque este canto a la amistad entre dos seres tan distantes, ¿no? Por millones de años luz, la puedes aplicar perfectamente a la situación que decía Moncho Armendáriz. No te hace falta que sea explícito, ¿no? Entonces, me gusta, ¿no? Que haya directores como Spielberg que sean capaces de hablar de temas universales a través del género, ¿no? No hace falta ser tan literal y tan explícito. Sí, pero eso sería, Spielberg te hace la película y si quiere una adaptación, pues coge la película y se la lleva. Como dije que hace Christopher Nolan con Batman, pues coge los personajes y se los lleva y hace su trilogía. Vale, bien. Simon John Mendariz quería hacer una película con, en vez de un extraterrestre, pues alguien venido de algún lugar que sea terráneo, pues bueno, pues adaptas y haces tu película y perfecto, bueno, pues, pero ya no es la película de Spielberg, es tu película, Exacto. que es distinto. Así es. Bueno, pues creo que, salvo que quieres desarrollar algún aspecto que se nos haya olvidado, especialmente a mí, claro, los defectos a la hora de haberse me olvidado los incurro en mi propia persona.
Bueno, no, yo creo que hemos tocado aspectos simbólicos, aspectos logísticos del rodaje, históricos. Yo creo que hemos dado una visión bastante completa y si quieres sacar alguna cosa más, pero yo creo que hemos dado una visión bastante completa del asunto. En principio, creo que no más allá, solamente agradecer el hecho de que, bueno, cierto es que igual no has estado en cercanía con Steven Spielberg, pero sí estuviste, al lado de Zack Snyder, y ese fue un elemento importante en estos 6 años que hemos llegado a este punto, un largo camino en el que este es el conversatorio número 458. No sé si tiene algún simbolismo, um, ni siquiera si sé si es relacionado con ET, pero cierto es, en este camino, para llegar a este conversatorio número 458, hemos tratado la lista de Schindler, por supuesto, hemos tratado Goonies, hemos tratado Gremlins, hemos tratado Regreso al Futuro, hemos tratado El Imperio del Sol, hemos tratado un gran número de películas que hemos mencionado en este canal y finalmente, como punto culminante, que no punto y final, sino un elemento, un hito que precede a seguir continuando con más programas que seguramente vendrán en el futuro, para mí, después de 6 años buscándolo, ha sido algo muy especial. Así que te lo Muy agradezco. bien, pues nada, yo te agradezco a ti la invitación y te deseo que sigas mucho tiempo explorando cine y que vaya muy bien esta sección y este canal. Bien, pues a los que lleguen hasta aquí, por supuesto, pueden comentar. Los likes y las suscripciones, esto dicen que está muy bien para los creadores de contenido. Y con la venia y la disponibilidad, siempre la agenda, siempre les puede ser complicada. Pues igual, en algún futuro, más o menos próximo, pues igual volveremos. Muy bien, pues un saludo y hasta la próxima.